Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos quienes están hoy en su programa Voces del Periodista. Bueno, en ausencia de nuestra querida Celeste Sáenz, a quien le enviamos un saludo ya previo al certamen nacional e internacional del periodismo, bueno, de los premios nacionales e internacionales de periodismo, que han estado muy, muy interesantes porque, bueno, muchísimas personas enviaron sus trabajos y se les agradece porque estamos hablando de un premio histórico, ya más de 70 años en pues con este tema tan importante y bueno, sobre todo que tiene un quórum no solamente nacional, sino mundial. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros en este momento a Gerardo Castillejas, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira y próximamente en unos minutos el maestro Rodolfo Sánchez Mena, quienes, como siempre, nos traen temas muy, muy interesantes. Y bueno, yo espero, si es así posible, maestro Gerardo Castillejos, pudiéramos platicar un poquito del Congreso, de el tema que usted trae, si nos lo puede desarrollar y explicar, y empezar, pues, de una vez con este programa Voces del Periodista, quien, como cada lunes, miércoles y viernes por Radio Cañón, está para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todos y también a mis queridos compañeros aquí en la barra de comentarios. Hay un hecho importantísimo que ocurrió esta semana, de la cual tuvimos el gusto y el honor de que el propio doctor Rodolfo Ondarza nos acompañara y presentara una ponencia fundamental. Me refiero yo al evento que hubo el martes pasado, el martes 22, que fue el tercer seminario de legisladores y exlegisladores del mundo por la paz. Tuvo su sede en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, a instancias de un congresista en activo, que es el diputado federal por el PT, Benjamín Robles, y la excongresista de Morena, que es María de los Ángeles Huerta. Hubo participación de congresistas de América Latina, de Europa, de los Estados Unidos. También tuvimos participación de expertos en temas de armas. Ahorita voy a mencionar a 3 de ellos. También tuvimos a nada menos que a un juez italiano que estuvo vinculado pues a todo este proceso de enjuiciar a las mafias de drogas tan fuertes en Italia. Así como alcaldes franceses, todos absolutamente en una discusión de muy buen nivel, muy sensata, para mostrar que sí hay un camino a la paz. Pero la paz no se consigue solamente proclamándola, o dicho de otra manera, la paz no es la ausencia de la guerra. No, la paz es un proceso que se consigue a través de que hay una satisfacción de los diversos intereses de cada una de las partes. Por eso es que el seminario lo que buscó, y yo creo que lo logró, en todas las ponencias fueron extraordinarias, fue plantear que la paz del mundo solo se va a poder lograr si cada región, cada parte, cada nación puede ver satisfechas sus necesidades de desarrollo, de crecimiento, de empleo, de satisfacción, de básicamente de tener futuro. Y entonces la visión cambia, porque estamos hablando de que ya vamos en el 8º mes de guerra entre Rusia y Ucrania, con, bueno, un papel activo por todo el tiempo de los Estados Unidos, de la propia OTAN, y la propia canciller, la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, fue muy directa en su conferencia de prensa de hace apenas ayer,
diciendo que esto ya es claramente una guerra de estados de la OTAN contra Rusia. Las armas vienen de la OTAN, el entrenamiento viene de la OTAN. Es más, el ejército ucraniano depende completamente de la OTAN en todo. El dinero viene de los Estados Unidos. Si se quitara el financiamiento, el dinero, las armas de Occidente, Ucrania en ese mismo momento sería derrotada. Entonces esa es una guerra que se llama sustituta. O sea, está peleando la OTAN con los Estados Unidos, con Rusia, en una guerra sustituta que se desarrolla en Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que están planteando los congresistas, tanto en México como en América Latina? Incluso un expresidente del país de Guyana participó diciendo, lo único que puede hacerse es cambiar el sistema. Es que tenemos que acercar a que América Latina se vaya cada vez más acercando a lo que ya es una realidad, que son los países BRICS. La alianza de países BRICS, que comenzó en sus orígenes allá por la última década del siglo pasado, con la alianza de Rusia, India y China, los RIC en ese momento, empezaron a ver que era necesario unirse frente a un papel de Occidente que quería portarse desde ese momento como la única potencia hegemónica. Pues ya se había derrumbado la Unión Soviética y se quería presentar que los vencedores, los que quedaban por encima de todos y que tenían que dominar en todas las esferas, tenían que ser Occidente y concretamente Estados Unidos y el Reino Unido, quienes han estado detrás de todo el proceso de guerras que se han llevado por el mundo entero, guerras que solamente estaban buscando crear este orden económico en el que ellos dominen, quitar a cualquier rival que exista, cualquier sistema que se quiera levantar, sabotearlo, y amenazas a todo el mundo, amenazas a que se atreva a no seguir las reglas que ellos mandan. Controlan la ONU, controlan las organizaciones, la Mundial del Comercio, toda la estructura financiera, monetaria, comercial, lo controlan. Entonces no iban a permitir que nadie se interpusiera, pero resulta que sí se interpuso, Rusia y China, levantando esta opción que se extendió de ser los países RIC a ser los países BRICS, donde son el acrónimo de las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en este programa el profesor Sánchez Mena, el servidor y otros, y la propia Mancha Celeste lo hemos tocado varias veces, porque es un hecho, es la realidad que está ya en el mundo y no depende que los grandes medios propagandísticos, informativos o desinformativos de Occidente lo reconozcan que exista o no. Desde el 2014, China lanzó lo que llamó la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, ya con los países BRICS, la iniciativa china de conformar un bloque de naciones que estuvieran trabajando por el desarrollo, por los principios del beneficio común, ¿verdad? Era algo que chocaba con todas las ideas unimundistas, unipolares de Occidente. Y entonces fue atacado desde el origen. El primer ataque fue ignorarlos por completo. Del 2014 al 2018, nadie, absolutamente ningún medio periodístico, analistas, académicos, nadie en Occidente se asomó a ver qué estaba pasando con los BRICS. No existían, mejor dicho, con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esa iniciativa de China pasó desapercibida, pero seguía funcionando. Y el día de hoy hay más de 140 naciones que están asociadas en proyectos de la más amplia variedad, desde trenes de alta velocidad que se han hecho en Nigeria, una serie de trenes interurbanos en Etiopía, por ejemplo, una serie de grandes proyectos hidráulicos que han estado desarrollándose también en África, en Asia, ferrocarriles de conexión. Irán ha tenido también una serie de proyectos donde los países están colaborando. Entonces, resumamos, estos congresistas entendieron que esa es la dinámica en la que vamos. Y si el Papa está llamando a la paz a través de las negociaciones
y nuestro presidente López Obrador lo está insistiendo también en el foro mundial, en los foros que ha podido él ante presidentes de diferentes partes del mundo, lo dijo claramente en su mensaje del 15 de septiembre, del 16, perdón, de septiembre. Tenemos que buscar un camino de negociación de la diplomacia. El propio jefe del Estado Mayor, el general Milley de los Estados Unidos, habló de una salida diplomática. Pero ¿qué es lo que están diciendo los diferentes gobiernos, como por ejemplo el ex primer ministro Boris Johnson? Acaba de decir, no, nosotros no claramente entendimos que no se podía negociar esto con Rusia, que teníamos la única posibilidad era la salida militar, y por eso la estamos respaldando. Y a eso se han sumado muchos, pero también se han sumado gente en contra. Ha habido voces enormes. Ahorita hay 5 congresistas republicanos en los Estados Unidos que están diciendo, miren, no va a haber ni un peso más, ni un dólar más de financiamiento a Ucrania que no esté claramente, ¿verdad? Es con escrutinio total, no va a haber más dinero que vaya sin que nosotros verifiquemos que efectivamente se ocupa en lo que se dice que se ocupa. Pero estamos con la idea de que ya no vamos a financiar un conflicto porque tenemos muchos problemas en los Estados Unidos. Entonces, resumiendo nada más, creo que estamos en una posición muy importante en América Latina, con una posibilidad real. Tenemos problemas como continente, pero tenemos a 3 presidentes de América Latina que están trabajando bajo, digamos, una perspectiva común. El presidente de Brasil, Lula, con todos los problemas que enfrenta, está dentro de los BRICS. Argentina ya solicitó su ingreso y también se lo han aceptado. Y México, pues no estamos ajenos, no estamos alejados. Hablemos de que México puede también aliarse a esta organización, y creo que el principio de todo este proceso, Ceci, ya se dio. Este primer paso es fundamental. Yo voy a colocar en mi Twitter para todas las personas que estén interesadas el resumen de las conferencias. Es muy importante que lo vean, tómense su tiempo, no todo es fútbol, ¿verdad? También es importante no desconectarse del proceso mundial, de la realidad de que enfrentamos una posible guerra mundial. No hay que olvidarnos, en las semanas de partidos que haya, de partidos de fútbol, no olvidemos que el riesgo del planeta es muy alto. Nunca se tuvieron tantos problemas juntos, pero también nunca se había tenido una, digamos, disposición a querer crear un nuevo sistema que sí funcione. Creo que eso sería a grandes rasgos para que podamos irnos al corte, Ceci. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo lo más importante, no solamente, bueno, primero tu Twitter es @GE Castilleja, para quienes quieran revisar la información que vas a subir, y con mucho gusto nosotros en Solidaridad 1000 y en Voces del Periodista vamos a ver retweet. Inclusive estoy segura que el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que está ya en esta transmisión, y ya lo estoy comprometiendo, ¿verdad? Pero es importante porque, bueno, este tema de la paz, de la paz mundial es muy, muy importante, y yo creo que no solamente, como bien dices tú, no solamente es hablar, sino todas estas acciones, el estar compartiendo en nuestras redes sociales, el participar con la movilización en la que tú también hiciste mención para el 19 de noviembre, y varias cosas que pueden abonar a que los líderes mundiales sepan, primero, que la sociedad ya está preparada, y segundo, que estamos en desacuerdo con la guerra y que estamos a favor de la paz. Y bueno, ya de ahí partiendo y todo lo que están haciendo los líderes mundiales, pues yo creo que esto es un tema por demás muy, muy importante. Y pues bueno, estamos ya en el corte para continuar en estas frecuencias. Es muy, muy interesante. Y pues regresamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente corte. Pues nuevamente ya estamos aquí en estas frecuencias en donde se escucha la pluralidad y todas las voces. Yo creo que ya
después de escuchar al maestro Gerardo Castillejos, estos temas tan interesantes que abonan no solamente a ir contra la guerra, sino a trabajar a favor de la paz. Pues bueno, aquí tenemos con nosotros al doctor Rodolfo Ondarza Rovira y hoy puede platicarnos de temas muy importantes que tienen que ver con todos los medios, con todas las redes, con toda la influencia social que existe con estos temas y cómo influyen las decisiones, sobre todo que ya vienen las elecciones, bueno, y en otras cosas más. Doctor, su análisis, por favor. ¿Qué tal, Ceci? Tapia, Solidaridad 1000, muy buena tarde. Muy buena tarde a todos los miembros del panel y por supuesto un saludo muy caluroso, muy querido a Celeste Sáenz de Miera y por supuesto a Maurice Alum, nuestro director y productor. Por supuesto a la gente que está en backstage y a la audiencia. Muy buena tarde a todos ustedes, que tengan un muy buen fin de semana. Efectivamente, lo que nos está platicando nuestro compañero Gerardo Castilleja es sumamente importante porque eh, pues es un milagro la vida, es un milagro la vida y ponerla en jaque es algo terrible. Simplemente para salvaguardar los intereses de un grupúsculo de familias que controlan el mundo y que toman las decisiones. Esto es algo que no debe ocurrir. O sea, preservar la paz debe ser antes que nada un tema prioritario. Hace unos días, lo se ha platicado en este espacio, pues estuvimos a punto de una verdadera conflagración nuclear. Estamos en una franca guerra mundial, eso es innegable. Y está pues comandada por la OTAN, Estados Unidos, en un territorio ruso-ucraniano. Pero hace unos días, pues un misil, un proyectil estalla en tierras polacas. Y pues en primera instancia se culpó a Rusia de haber lanzado ese misil. Entonces imagínense qué hubiera pasado si esto hubiera continuado, una escalada quizás de armas nucleares tácticas que hubieran acabado también pegando en los laboratorios de armas biológicas y pues no únicamente en ese escenario de escalada de armas nucleares, pues se liberan entonces una serie de gérmenes, de patógenos que no únicamente van a quedar en el territorio ucraniano o ruso, sino que se van a propagar por el mundo entero, como lo ha hecho la pandemia de COVID-19, pero con virus o con bacterias mucho más peligrosos, mucho más letales. Entonces, esto es terrible. La guerra no únicamente ha significado pues un problema fuerte, muy fuerte económico en un invierno que ya se acerca para la gente, nuestros hermanos que viven en Europa, sino que también cuáles serían los siguientes blancos tácticos, pues las bases militares de la OTAN, las bases militares de Estados Unidos, en lugares como Alemania, como Italia, como Francia, y por supuesto en otros lugares como en América. Entonces ya ahorita tenemos un grave problema inflacionario, una crisis financiera internacional que ya se venía desatando antes de la pandemia, pues con la guerra es mucho más notorio y sería mucho más terrible con el problema pues de el estallido de armas tácticas nucleares, con otras epidemias, con otras pandemias, porque si se daña también a un laboratorio de armas biológicas, no nada más tienen un bicho ahí, tienen diferentes cepas de múltiples virus y bacterias. Entonces esto sería el holocausto total, el Armagedón. Entonces tenemos que tener conciencia de que no porque haya un problema, que no es la única guerra que está en pie en estos momentos, donde hay niños, mujeres, personas
que están falleciendo por guerras. No es la única guerra que tenemos en este momento en el mundo. Tenemos múltiples guerras. Bueno, pues la más terrible de todas por el riesgo que implica a toda la humanidad la tenemos en Rusia y Ucrania. Entonces tenemos que tener conciencia de eso, no porque esté lejos de nosotros, no nos afecta, nos está afectando psicológicamente, en nuestra economía, en muchas maneras nos está afectando. Es increíble que haya 80,000 mexicanos viendo directamente partidos de fútbol en Qatar y no se preocupen de lo que está pasando en Europa. Es impresionante. Pero bueno, quizás sea parte de la naturaleza humana, Ceci. Por otro lado, pues quisiera comentarles sobre otro tema que es también de singular importancia, porque hemos estado platicando en cada programa, en cada emisión de este programa, sobre la importancia de la infodemia, de las mentiras, de la forma de manipulación de las masas, del tejido social, a través de influencers, de los medios, etcétera. Entonces nos encontramos un artículo de hace varios años, escrito por un psicólogo de Barcelona, Óscar Castillero Mimensa, que no por haberse escrito hace varios años ha perdido su vigencia. Y nos habla él de la teoría de la influencia social y nos dice que se basa en los cambios de conducta a pensamientos que se producen en un sujeto debido a una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios. Estamos entonces en contacto con otras personas, las cuales tienen sus propios pensamientos, comportamientos, intenciones, actitudes, motivaciones y creencias. De ahí podemos partir. Esta influencia puede ser dirigida a un fin o simplemente debida a la presión de grupo, derivándose de lo que el propio sujeto considere, se le pide o de lo que directamente se le ha comunicado. Una persona puede cambiar la forma de actuar de otra, pero que la segunda cambie o no, provocará asimismo una influencia en la primera. Lo mismo se aplica a nivel de grupo o incluso de la sociedad. Es decir, estas influencias pues son bidireccionales, de un sujeto a otro, pero también el otro, el que está afectado, pues va a influir en el primero. Cambios de conducta pueden aparecer debido a la persuasión, a la conformidad o a la obediencia, siendo diferente el cambio producido en función de si se modifica solo una conducta concreta o si también ocurre a nivel de las creencias y actitudes que se encuentran tras ella. La influencia ejercida hacia una persona por parte de otra o de un colectivo puede ser principalmente de todos tipos, informativa y normativa. Este tipo de influencia se da siempre que el cambio en los juicios, pensamientos o conductas del individuo influido se deba a la confianza y el convencimiento en que la postura ajena es más correcta que la sostenida inicialmente. Se produce en ella un proceso de conversión, habiendo una conformidad internalizada o privada con lo expuesto por los otros. Este segundo tipo de influencia se da en los casos en que el individuo no ha sido realmente convencido y sigue pensando que su postura, acción u opinión es mejor que la proveniente del exterior, pero debido a otras circunstancias, tales como el deseo de aceptación o el rol ejercido dentro de un grupo, el individuo acaba cediendo y actuando en contra de sus propias creencias, todo por ser aceptado. Se puede decir que el sujeto se somete a la voluntad de él o de los otros, manteniendo una conformidad con esta solo públicamente. Entonces así tenemos sujetos que pues públicamente pues dicen estar de acuerdo para ser aceptados, pero a lo mejor en su interior no tanto, ¿no? Existen diferentes fenómenos o procesos al respecto. En general, la conformidad es una relación de influencia entre el sujeto y la mayoría, variando la propia conducta debido a lo que proponga
el colectivo al creer que el grupo va a tener más razón que el individuo. Si el juicio de los individuos puede variar en función de lo que opinara la mayoría. Entonces, pues es muy conocido que personas que no tienen una verdadera filosofía de vida, que no tienen una conciencia propia, que no toman decisiones por sí mismos, pues también son fácilmente influenciables por lo que una mayoría o una colectividad le diga. Va a depender en gran medida de la autoconfianza y de la autocompetencia, el grado de confianza en la capacidad de los demás y el del nivel de la autonomía o independencia mostrada por el individuo en cuestión. Entonces, pues, como decíamos, pues, todo depende de qué tanta confianza, qué tanta autodeterminación tengamos, qué tanto conocimiento tengamos de las cosas, qué tanta lectura hayamos tenido. Entonces vamos a poder ser manipulados por otras personas o no. En la persuasión, el emisor o emisores dependen de que otros cambien de opinión. La obediencia es el seguimiento de las instrucciones de un individuo que es considerado por encima o tiene poder o mayor estatus social, independientemente de la propia actitud, juicio o creencia. Entonces, pues también hay personas que simplemente porque se trata del jefe, o porque se trata de un millonario, o porque se trata de un influencer, o porque pues es un líder, va a dejarse llevar por lo que se le está diciendo, más allá de sus propias creencias. La propia actitud respecto a un tema proviene de la experiencia previa y de la autopercepción y valoración de esta, lo cual está en gran medida influido por la opinión del entorno. También influye en la conducta lo que creemos que se considere socialmente aceptable. Pues no es a veces tan bueno dejarnos guiar por lo que la mayoría piensa, por lo que la mayoría cree o por lo que pensamos nosotros que es socialmente aceptable. Eso nos coarta nuestra libertad de pensamiento, de expresión, de acción. La teoría de la influencia social también tiene en cuenta que en muchas ocasiones una sola persona puede hacer cambiar la perspectiva de un grupo o que las minorías puedan llegar a cambiar la opinión de la sociedad en general. Hay que tomar esto muy en cuenta para que no nos dejemos influir por lo que nos están comentando los medios, dejarnos ir por infodemia y por la posverdad que nos Doctor, ese tema yo creo que, ¿qué te parece si te seguimos escuchando tu opinión y las opiniones del maestro Gerardo? A ver qué tal, porque es muy, muy interesante y nos vamos a corte. ¿Sí, correcto? Muchas gracias. Pues estamos de vuelta, queridos amigos, escuchando las opiniones. Ya escuchamos en el primer cuarto al maestro Gerardo Castilleja, estamos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien nos hablaba de estos temas muy, muy interesantes y que, bueno, seguramente, el doctor, antes de darnos nosotros nuestras opiniones, si gustas, por favor, terminar de comentarnos este tema y hacer tu cierre, por favor. Sí, Ceci, muchísimas gracias. Decíamos que la teoría de la influencia social también toma en consideración que en muchas ocasiones una sola persona puede hacer cambiar la perspectiva de toda una comunidad, de todo un grupo, o que las minorías puedan llegar a cambiar la opinión de la sociedad en general. Ahora, para que este cambio ocurra, la minoría o la persona que quiere cambiar, que quiere influir en la comunidad, tiene que tener una postura consistente. Ese es el primer punto, la primera condición, que sea consistente, que sea continuada en el tiempo, que sea perseverante y exponer en forma clara, que sea claro y firme en el cambio que propone, que su información, su actitud, la conducta que pretende transmitir también sea bien concreta y bien clara. También se requiere que además de consistente,
la postura defendida sea flexible y comprensible, siendo importante, asimismo, la imagen que la posición minoritaria provoque a la mayoría. Esta influencia se verá acentuada si personas inicialmente pertenecientes a la postura mayoritaria se acercan y cambian la perspectiva en favor de la minoría. Es decir, a veces, pues un cambio de postura siendo de la mayoría o infiltrándose en esa mayoría, la minoría puede hacer que la mayoría cambie, aunque suene juego de palabras, provocando un efecto de bola de nieve que incitará a otros a seguir su ejemplo. Todo ello nos explica el por qué algunas personas realizan determinadas acciones que generalmente serían consideradas como negativas por los propios sujetos. Por ejemplo, pues lo que acontece en los conflictos bélicos. Entonces, ¿cómo es posible que una sola persona, por ejemplo, Hitler, Mussolini, etcétera, pudieran haber llegado a crear un conflicto, una conflagración, una guerra mundial? Es impresionante. Una minoría, su equipo, ¿no? Logró todo eso. ¿Cómo es posible que una persona que normalmente, diría yo, jamás mataría a nadie, pueda en grupo linchar a otra persona? Pero pues también se logran con estos conocimientos básicos de psicología social, se puede uno explicar cómo se pueden hacer cosas grandiosas como lograr que la mujer lo consiga el voto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esfuerzos pequeños, consistentes, perseverantes, pueden lograr grandes cambios en la comunidad, no solo para mal, sino por supuesto que también para bien. Las decisiones tomadas por un grupo suelen ser más extremas que las que toma un sujeto por sí solo. El control al que se somete el sujeto, la identidad y el grado de experticia o autoridad asociado a la persona que dirige la conducta y factores internos como la personalidad del individuo y su reactancia son aspectos que influyen en gran medida a la actuación de cada uno. Entonces es necesario tener una personalidad bien fundamentada. Necesitamos estar abiertos, ser dialécticos, escuchar no un bando, sino a diferentes bandos, diferentes opiniones, leer de todo, estar abiertos y alertas a lo que se nos está diciendo para no caer en la manipulación, no caer en estos juegos políticos, en estos juegos bélicos, en estos juegos que comprometen la paz mundial, la paz de nosotros en nuestro interior. ¿Es cuánto, Ceci? Fíjate que esto efectivamente es muy interesante, todo el tema que nos manejas respecto al, digo, y mucho que pensar respecto a cómo además influyen las decisiones, esta influencia social, ¿no? Que nos vienes platicando en las elecciones, en los medios, en las mentiras, pero no solamente eso, sino cómo va inoculando el odio aún a lo desconocido. Y un ejemplo para mí muy cercano y muy claro ha sido la marcha de hace 8 días una señora decía, yo me reí mucho y lo subí a la red, yo decía, sí es cierto, ¿no? Yo también defendería mi INE y porque ella dice, estamos defendiendo el INE porque o sea, ella suponiendo y asumiendo que van a quitar las credenciales del INE, ¿no? O sea, cosas que de repente son increíbles, ¿no? Pero esto no tiene que ver más que con la desinformación, la manipulación, etcétera, etcétera. O algo que también me hacía ver que la marcha no era para defender única y exclusivamente un instituto que es caro, que no ha sido ejemplo de democracia, pero que además, pues sí, de banalidad excesiva y que por supuesto, pues imagínate que hablan de 20 a 40 personajes que puedan ser asesores de un líder, que entonces pues búscate un líder que sí sepa y no necesite tantos asesores, ¿no? O sea, cosas así muy interesantes. Y hablaban de cosas que tienen que ver más con un odio, que si la patarrajada, que etcétera, etcétera. Pero esto es
por los medios que siembran estas fake news, que manipulan, que influyen, bueno, y eso o sea, por muchísimas otras razones que pudiéramos platicar, la justificación de las guerras en el ámbito internacional, el tema, por ejemplo, el conflicto de Siria, que hablaban de un gas pimienta y todos justificaron, invádanlo y háganle la guerra y empobrezcanlo, porque hoy es un país que sigue viviendo este tipo de problemática social y económica porque alguien decidió lanzar fake news y en esas fake news pues puedan aceptar que puedan invadir un país y afectar a miles y miles de gentes. Está pasando con Rusia, yo creo que es un tema que el maestro Gerardo Castillejo lo puede estar platicando respecto sobre todo al tema de que hablen de que Rusia son los malotes, como lo han vendido, y que Ucrania son los buenos, pero haya medios que filtren cómo golpean a personas y les acusan de separatistas, aún sean adultos mayores, cómo los humillan o los amarran, pero eso no se hace viral. ¿Por qué? Porque ellos quieren demostrarnos o quieren enseñarnos lo único que quieren que veamos. No sé, maestro Gerardo, si nos pudieras comentar tu opinión respecto a esto. Si me permiten un segundo, Claro. Ceci, gracias. Es que todo esto que mencionas, Ceci, es muy importante y se resume a una cosa, y es que la apuesta es hacia la emoción, hacia las emociones. Entonces, quien nos quiere manipular va a apostar, o quien quiere manipular una sociedad, la apuesta a las emociones, y entre ellas al miedo. Entonces buscan a qué cosa le tiene miedo el individuo y a qué cosa le tiene miedo la sociedad. Y manipulando las emociones, manipulando no la inteligencia, no el análisis, que debería ser nuestra apuesta como seres humanos, manipulan nuestro cerebro reptiliano, lo más primitivo que tenemos. Entonces, manipulan quién es el más bonito, quién es el que tiene más éxito en cuanto a quién tiene más dinero, quién es en fin, antivalores, antiética, para poder conseguir sus objetivos. Por eso tenemos que ser más inteligentes, tenemos que analizar, tenemos que informarnos de diferentes fuentes. Perdón, Gerardo. No, Adelante, maestro, adelante. No, mejor no lo podría haber dicho yo. Solo agregaría que el propósito es la polarización. Miren, después de las elecciones en los Estados Unidos, el resultado neto fue un país más polarizado, y lo vemos ahora en el proceso brasileño, donde la polarización es muy grande. Y cuando vemos el caso de México, que estos grupos de ultraderecha que se reúnen en lujosos hoteles en Santa Fe y traen a lo más granado de la ultraderecha, como se hacen llamar ellos mismos, de América Latina, y que está el propio Steve Bannon, ¿no? Que es la derecha, ultraderecha en Estados Unidos. Bueno, lo que se está buscando es esa polarización, precisamente porque, por las razones que nos decía el doctor Darza, manipular el miedo, ¿no? Las emociones. También el asunto es cómo pones a una población confrontada entre sí bajo el principio de Thomas Hobbes, ¿no? De que cada ser humano, así lo definía Hobbes, que cada ser humano siempre va a buscar su propio interés. Entonces, como no vas a poder armonizar nunca tus propios intereses, entonces tiene que venir un leviatán, un dictador que imponga por encima de todos lo que tiene que hacerse porque lo dice él y ya, porque de otra manera no se van a poner de acuerdo, y justificar las dictaduras. No, Hobbes estaba absolutamente equivocado y siempre fue un tramposo. La sociedad humana ha desarrollado, y así lo podemos ver en la historia, ha desarrollado cualidades en las cuales podemos entendernos que no está peleado el bienestar general de la sociedad con el bienestar de cada uno. De hecho, en eso está basado el bienestar general, en que cada uno entienda que no puede satisfacer todo lo que quisiera, que tiene que sacrificar cada individuo un poquito en favor del bienestar de los demás. Y esto podemos verlo en forma más clara, que es lo que ha venido alcanzando el gobierno chino a través de su programa
muy exitoso de reducción de pobreza. China sacó de la pobreza en los últimos años a 800 millones de personas, de la extrema pobreza. Y esto significa a nivel mundial que sacó a más del 10% de la población mundial que estaba en extrema pobreza, lo sacó de la pobreza y los mantiene en una situación donde no están regresando a ser pobres. Entonces, no debemos de caer en pensar en que una nación que está en una polarización así, simplemente no va a poder tomar el reto de avanzar y convertirse en una sociedad cada vez más justa, cada vez, pues, nos entendamos más. Por eso el hecho de ir a una marcha pacífica el próximo domingo, donde lo que se va a hacer esencialmente es que la gran mayoría del país sí quiere seguir con una transformación y resolver los muchos problemas que no se resolvieron en los 45 o 40 años de neoliberalismo. Creo que es algo que va a ayudar, no a polarizar, va a haber grupos opuestos, pero va a ayudar a que el país empiece a entender las necesidades de todos. Y así es, maestro, perdóneme. Sí. Querido maestro, vamos al corte y volvemos ya para nuestra última participación. Muchísimas gracias. Sigan con nosotros. Gracias. Pues estamos ya en el último bloque de su programa Voces del Periodista, este programa que tiene una mesa de debate cada lunes, miércoles y viernes sobre acontecimientos nacionales e internacionales con nuestra querida Celeste Sáenz, quien en este momento pues está arreglando todos los preparativos para el Premio Nacional e Internacional de Periodismo que se dará cita este 7 de diciembre, que espero estén atentos, estarán todos los medios nacionales e internacionales, los premiados, etcétera, etcétera. Y pues bueno, aquí en la 760 AM estamos muy, muy felices de poder participar con ustedes y ir platicando. Hoy, en 25 de noviembre, es un día muy importante porque es un día para erradicar, es un día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, obviamente reiterando nuestro compromiso para terminar con todo tipo de violencia y un compromiso social y gubernamental hacia mujeres y niñas. Yo comentaba fuera del aire con los maestros que es increíble que parte de esta manipulación social, como ya nos lo comentó en los bloques pasados, doctor Rodolfo Ondarza-Ruiz, nos haga creer no solamente en la debilidad y en el que las mujeres siendo mayoría numérica, y ese tema yo lo comentaba y a lo mejor pues todos tenemos una opinión y también podemos decir, bueno, sí somos la mayoría, pero eso no nos hace más fuertes. Qué increíble, ¿no? Cuando en los espíritus de las manadas, pues sí, las mujeres, o sea, bueno, siempre el asunto numérico es importante para defenderse en el mundo natural. Entonces, bueno, finalmente hoy día naranja, he for she, etcétera, etcétera, mujeres por la paz y buscan en todas las redes sociales. En México va a haber una jornada de activismo contra esta violencia y obviamente esto es para prevenir, atender, sancionar y erradicar el delito, los días naranja, que son los 25 días de cada mes, pero también es importante darnos cuenta que no somos enemigos, hombres con mujeres, que el falso feminismo, que también tiene que ver con esta manipulación social de la que nos platicaba, en el hecho de ver que en cada hombre hay un violador o hay un agresor no, yo creo que es importante que el que es malo y desgraciadamente estamos hablando de la erradicación de la violencia contra la mujer, pero también hay mujeres que violentan a los hombres tomándose esta bandera feminista y colgándose de esto, fabricando culpas, engañando y haciéndonos ver que el feminismo no es más que una guerra de géneros y no una guerra en contra de los malos que pueden abusar y agredir a una mujer. En este momento también comento yo como persona de sexo femenino,
también contra los hombres. Entonces, a eso me refería con que es un tema muy, muy importante, que espero que los maestros, ahorita que vayamos ya al cierre de este bloque, pues puedan dar su opinión. Y bueno, pues en la Ciudad de México hubo una conferencia con la gobernadora de la Ciudad de México, en la cual dice no están solas, hay redes de mujeres para proteger, procurar justicia, pero sobre todo para evitar la impunidad. Y yo aquí me encantaría poder invitar al Poder Judicial a que se una no solamente a favor de las mujeres, a favor de todos los ciudadanos, que nos urge la justicia, que empiecen a tocar a cada uno de los juzgados, cada uno de los ministerios públicos, cada uno de las salas de los tribunales, porque no solamente están atrasados, están atrasadísimos, tardan 6 meses, 10 meses, un año en siquiera poder recibir un escrito y acordarlo. Entonces, ojalá que este tema sea muy importante. Y quién es quién en el servicio público, la jueza primera del Distrito de Jalisco, hablando de este tema, es la primera persona del Poder Judicial que ya fue denunciada públicamente por ordenar la liberación de un lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que eso es la invitación. Basta de esta manipulación, basta de hacernos creer que no podemos, tenemos que denunciar, tenemos que ir adelante, tenemos que hacer cosas. Y una nota que también quería comentar y que es importante para irnos un poco más tranquilos en esta fecha pues ya fin de semana, hablar que se logra combatir un poco lo que nosotros estamos viviendo en el aumento de precios, y esto solo se logra de la inflación, solo se ha logrado mantener un convenio con las grandes cadenas, quienes habían lanzado unos precios altísimos justamente pues para golpear a este gobierno que ha intentado de todas formas mantener el dólar y el petróleo en un momento digno para competir en el mundo. Entonces, bueno, maestros queridos, no sé si maestro Gerardo, si nos puede dar algún comentario de cierre. Bueno, algo brevísimo. Creo que estamos en una posición en América Latina importante. La voz de México se escucha. Bueno, esta semana pasó el presidente de Colombia, el presidente de Chile, pasando por Palacio Nacional, y México está conformado por un gobierno que está siendo observado como un gobierno que está transformando en realidad al país y que va a ser un factor también de cambio en el mundo. Creo yo que lo que está quedando tal vez un poco corto es que la población no está todavía en México, me refiero, no quiere asumir también el papel de que somos los hermanos mayores junto con Brasil de América Latina, y que no solamente tenemos que emocionarnos por las cuestiones deportivas, tenemos que ver como región, como una zona del planeta con una matriz cultural muy semejante, tenemos un papel que jugar muy destacado. Así que no pensemos en pequeño. Yo diría que, como el poeta Federico Schiller lo dijo, aprendamos a ser patriotas siendo ciudadanos del mundo. Gracias. Excelente, maestro Gerardo Castillejas. Pues bueno, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, por favor, su opinión. Comentar que de acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las estimaciones mundiales indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres, 30% en el mundo, han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de la vida. Que la mayor parte de las veces el agresor es la pareja. En todo el mundo, casi 1/3, el 27% de las mujeres de 15 a 49 años han estado en una relación, informan haber sufrido algún tipo de violencia física y o sexual por su pareja. Esto tiene que terminar. Tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestra forma de pensar, tener otra filosofía de vida. Y este 25 de noviembre, el día de hoy, por eso es una fecha muy importante en donde debemos tener solidaridad y empatía, y las mujeres sororidad con nuestras compañeras de vida.
Es Pues 4. así es, doctor, pues es súper interesante, sobre todo porque se habla, bueno, es increíble hablar y estoy segura que ese número de la OMS es todavía inferior porque muchas mujeres no denuncian y que podamos hablar que cada mujer de cada país haya sufrido una violencia de cualquier tipo, pero una violencia por el hecho de ser mujer en el trabajo, en el médico, en la calle, en cualquier lado de la universidad, en la casa, es algo bien interesante. Pues yo creo que es tiempo de ir construyendo estas nuevas masculinidades que nos acerquen a pues a esta igualdad económica, a esta independencia de todo tipo y esta individualidad que todos merecemos, ¿no? ¿No, maestros queridos? Por Y supuesto, prevenir. así es. Y pues bueno, se acaba el programa. Les agradezco inmensamente. Nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Le enviamos un gran saludo a Celeste Sáenz, que la extrañamos el día de hoy, y por supuesto a nuestro director, Maurice Salum George, el lunes. Hasta luego, maestros. Muchas gracias.